Estuvimos nosotros hablando el domingo pasado y estuvimos en 1 Corintios capítulo 5, ya pueden ir abriendo su Biblia, del versículo 1 hasta el 13, pero prácticamente nos enfocamos en el versículo 1 hasta el 8. Y solamente para resumirle un poco, hablamos acerca de cómo en la iglesia de Corintio se estaba tolerando el pecado, cuando había un hombre que estaba en fornicación, tenía a la mujer de su padre. Los corintios, la iglesia, se encontraban envanecidos, orgullosos de tal acción y no hacían nada al respecto, y estaban tolerando a este hombre que estaba habitualmente viviendo en esta práctica de pecado que Pablo señala como fornicación. Y Pablo dice también lo que ellos tenían que hacer: tenían que sacarlo, disciplinarlo, y tenían que reunirse a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús para llevar tal acción disciplinaria, y este hombre tenía que ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Y también el apóstol Pablo les reprende y les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y empieza a hablar el apóstol Pablo lo que tiene que ser la iglesia, que se tiene que limpiar de la vieja levadura, que significa el pecado, y tiene que celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, en el versículo 8, sino con ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Bueno, eso ya lo vimos el domingo pasado, y hoy vamos a hablar en cuanto a lo que quiere decir el apóstol Pablo, cómo se debe de tratar a aquellos que han sido disciplinados dentro de la congregación. Y en el versículo 9 al 13 nos da las instrucciones, la enseñanza de cómo deben ser tratados todos aquellos que han sido disciplinados. Y también al final de este mensaje, o la parte final de la predicación, quiero señalar algunas preguntas que ustedes tienen quizás en su mente y que les vinieron cuando escucharon esta enseñanza, este estudio de la palabra de Dios. Y voy a tratar de contestar algunas preguntas que algunos me hicieron en esta semana respecto a este tema. Entonces vamos a continuar en el versículo 9 y versículo 13. Dice el apóstol Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Estando leyendo en esta semana un libro, encontré esta frase. Alguien dijo que debemos ver siempre la belleza infinita de la santidad y la repulsividad infinita del pecado.
Debemos de ver siempre la belleza infinita de la santidad y la repulsividad infinita del pecado. Y creo que este escritor tiene mucho de verdad en ello. Debemos siempre ver la belleza infinita de la santidad, porque Dios es un Dios santo y celoso, que no puede ver el pecado ni tolerarlo en absoluto. Dios está separado del pecado. De hecho, el pecado es todo lo opuesto a lo que Dios es, al carácter santo de Dios. Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, a Israel, leyes en cuanto a la santidad y la justicia, para que estas leyes dieran dirección a sus vidas. Es observable que estas leyes tenían que ser cumplidas de tal forma, de una manera tan diligente en su forma de vivir, que si alguien menospreciaba las leyes de Dios, sus mandamientos, tenía que sufrir las terribles consecuencias. Vemos nosotros, por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21, acerca de esas leyes que Dios le dio a su pueblo, por las cuales ellos tenían que observar, guiar su vida. Y cualquiera que no tomara en serio la ley de Dios, su palabra, sus mandamientos, tenía que sufrir de una manera terrible las consecuencias. Por ejemplo, si se encontraba una persona que estaba en adulterio, ¿cuál era la pena? Lapidarlo con piedras. Si se encontraba un muchacho rebelde que no obedecía a sus padres, que los maldecía, que levantaba su mano contra ellos, ¿cuál era el castigo? Era la muerte. La muerte. Los padres tenían que llevar al muchacho y presentarlo al pueblo, a los ancianos de la nación, y ellos tenían que llevar al pueblo para que ese muchacho muriera de esa forma. También encontramos muchas cosas más, hermanos, muchas. Porque Dios dio sus leyes, dio su palabra, porque Él es santo. Recuerden que Él estaba formando un pueblo santo, separado, apartado del resto de las naciones, ya que las naciones se caracterizaban por un estilo de vida impío y malvado ante los ojos de Dios. Eso es lo que las naciones que no conocían a Dios, las naciones paganas, los caracterizaba. Ahora, pensamos nosotros que esas penas o esos castigos son muy severos, y algunos piensan que en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios enojado, sin misericordia, sin piedad hacia las personas que no vivían de acuerdo a sus mandamientos, y han juzgado y han criticado a Dios por esta forma de proceder con tales hombres que no vivían en la santidad que Él había dicho. Pero hermanos, a la perspectiva humana pensamos nosotros que esto es pues muy radical, muy drástico lo que Dios hace. Pero sin embargo, recuerde que Dios es soberano, que Dios en su naturaleza es santo, y que Él decide a su forma y en su sabiduría cómo debe de proceder con tales personas dentro de su pueblo. Él es santo. Y cuando vemos la belleza de la santidad de Dios, cómo es infinito en santidad, entonces comprendemos nosotros que Dios tiene todo el derecho para proceder de esta forma con las personas de su pueblo. Ahora, si al pueblo de Israel se le dieron leyes de santidad y de justicia que tenían que seguir, y tenían que tener un estándar muy alto que tenían que cumplir, yo me pregunto, a la iglesia de Cristo, la que Él ganó con su sangre y que compró un pueblo para Él, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, también se le ha dado un estándar de vida por el cual tiene que guiarse en este mundo. Se le ha dado a la iglesia
mandamientos, enseñanza, instrucción que debe llevar en este mundo a través de su vida, de su conducta, para reflejar la gloria de Dios? ¿O solamente Dios le dio a la nación de Israel ciertos mandamientos que ahora nosotros no podemos tomarlos como principios para guiarnos a través de ello? ¿O la iglesia está sin mandamientos? ¿O el discípulo de Cristo no tiene que cumplir ningún mandamiento de la palabra de Dios? ¿No tiene que hacer nada? ¿Tiene que él vivir como se le antoje, como él quiera? Él quiera proceder y pensar, hablar, actuar en diferentes circunstancias de la vida. Él tiene la libertad de hacer lo que él quiera. Claro que no tiene la libertad el cristiano. La iglesia tiene que conducirse de la manera que a Dios le trae gloria y honra a Él y exalta su nombre en este mundo. La iglesia tiene, pues, igual que el pueblo de Israel, un estándar de vida que tiene que cumplir, y como discípulos individuales que tenemos nosotros que vivir. ¿Cuál es, pues, ese estándar de vida que debe de andar la iglesia y como discípulos de Cristo? ¿Cuál es? Santidad. Dice santidad, pero necesitamos de ver qué es santidad. Santidad ante los ojos de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos muchos versículos que nos hablan precisamente qué es santidad. Por ejemplo, voy a leer rápidamente, no me voy a detener a estar analizando cada pasaje que les voy a dar, porque son muchos, pero usted debe de estar observando bien con sus ojos qué es lo que Dios quiere que su iglesia haga y que nosotros cómo debemos de vivir y actuar, pues, en el mundo en el que estamos. En Efesios 4, versículo 1 y 3, dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si pasamos al versículo 17 en adelante, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no vivas, que no estés en ese camino, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, echando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Y sigue dando más características de cómo debe de vivir el cristiano, la iglesia. Pero también en Efesios 5, versículo 1 en adelante, sigue Pablo escribiendo: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Y en otra carta, en Colosenses 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo:
Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Allí está hablando el apóstol Pablo el estándar, el modelo, la vida que debe de vivir la iglesia. Y encontramos en la segunda de Tesalonicenses también, es la primera Tesalonicenses 4, versículo 2 en adelante. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todos, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y en Santiago, capítulo 4, Santiago capítulo 4, adelante de Hebreos, versículo 4, Santiago dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vamos también a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos estos versículos que vemos en diferentes cartas del apóstol Pablo, de Pedro y de Juan, nos dicen cuál es el estándar, el modelo por el cual tenemos nosotros que andar, el que tenemos que estar cumpliendo y viviendo. Todo esto, hermanos, es para la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, lo que vemos nosotros es que este estándar que la Escritura nos pide, por el cual nosotros tenemos que vivir, algunos estarán pensando: es muy alto el estándar, es muy difícil es cumplir todo lo que el apóstol Pablo, Pedro y Juan y Santiago y los demás han escrito.
¿Quién puede estar cumpliendo esto? No somos personas perfectas, alguien está diciendo, tal vez en su corazón, para cumplir todo. Lo entiendo, no somos hombres perfectos. La perfección la vamos a tener cuando estemos en la presencia del Señor, pero somos una iglesia que se está conformando cada vez más a la imagen de Cristo. Estamos en ese caminar, en ese trabajo, en ese proceso de que nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo, a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, el decir que no somos perfectos para cumplir lo que dice aquí Pablo, estamos, hermanos, realmente perdiendo el punto. ¿Por qué? Porque Pablo sabe claramente que nosotros, aunque el estándar es alto para cumplir y vivir en santidad, Dios nos ha dado los recursos espirituales que necesitamos para vivir y andar en ellos, para cumplir sus normas, sus mandamientos. Dios nos da los recursos espirituales para que podamos cumplir los mandamientos que el Espíritu Santo da a través de los apóstoles, a través de Cristo Jesús, aún lo que estamos viendo nosotros en Juan capítulo 3 en adelante. ¿Qué es lo que nos da como recursos Dios para vivir en santidad? Nos da de su Espíritu Santo. Los que están asistiendo a los estudios en la semana, entre semana, el miércoles, ya saben que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el Consolador, otro ayudador, un abogado que está al lado nuestro para defendernos, para apoyarnos, para consolarnos. El Espíritu Santo es dado al creyente para empoderarlo, para que tenga la capacidad, esté en la condición de poder vivir conforme a los mandamientos de Dios. Estos versículos que yo les leí hace unos minutos, no se los puedo leer a una persona que no es cristiana, porque no es para ellos, es para la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para empoderarnos, pues, para darnos poder, para poder vivir la vida que agrada a Dios. Y el Espíritu Santo nos habla a nosotros a través de su palabra, y a través de la palabra somos guiados por el Espíritu. Nos enseña los mandamientos, la palabra por el cual conducirnos. Alguien no puede argumentar que no sabe que estaba mal lo que estaba haciendo. Por ejemplo, si alguien es tentado, así como estaba este joven en Corintios, hacia el pecado de la inmoralidad sexual, encontramos instrucción que el Espíritu Santo da a la iglesia. Claro que sí, instrucción. Nos da palabras que nos previenen, que nos ponen como alarma para no caer en tal situación. Por ejemplo, este joven que estaba en Corintio en esta relación ilícita de fornicación, ¿dónde podría encontrar fortaleza, sabiduría para saber qué tiene que hacer para no caer en esa situación? Pues obviamente si él viene a Proverbios capítulo 5, versículos capítulo 6, capítulo 7, allí va a encontrar mucha enseñanza, muchos proverbios que nos ayudan o ayudarán para no caer en esas acciones. Y encontramos mucho, hermanos, en la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa su palabra, nos guía, nos lleva a ella para prevenirnos de una vida licenciosa que no honra a Dios. Tenemos nosotros también la intercesión de Cristo. Cristo intercede por su iglesia. Cristo intercede por cada creyente. ¿Para qué intercede? Intercede por nosotros. Aun cuando hemos caído en pecado, Él intercede como abogado, como defensor, para que restauremos nuevamente nuestra relación que tenemos con el Padre. Entonces, si es alto el estándar de cómo debemos de vivir. Y de hecho, todo aquel que quiere agregarse a la iglesia, tenemos que ser muy cuidadosos y enseñarle la palabra
y hacerle realmente difícil que pertenezca a una iglesia. ¿Por qué? Decirle el estándar de vida que se te pide y que te pide Dios principalmente es muy alto. Tienes que comprometerte a vivir de esta forma. Hoy es muy fácil agregarse a una iglesia. Es muy fácil adherirse a una congregación. Y encontramos a mucha gente que vive desordenadamente una vida licenciosa y no hay alguien que les diga nada en la congregación. Seguir a Cristo es tomar tu cruz y seguirle y morir cada día a tu pecado, a tu maldad, a tus deseos engañosos. Seguir a Cristo no es una vida de color de rosa, es una mortificación continua del pecado de la carne. Tenemos que decirle a la gente, ¿quieres ser parte de la congregación? ¿Quieres ser parte de la iglesia de Cristo? Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Vamos a llevarlo al Evangelio, pero una vez enseñarle que el estándar de vida dentro de la iglesia es muy alto. Es muy alto. De acuerdo a lo que vemos en la palabra. ¿Cuál es el estándar de vida que se le exige a uno de la nobleza? Por ejemplo, a un rey, a una princesa, a una reina. Ellos tienen protocolos, tienen reglas de cómo sentarse, de cómo hablar, de cómo dirigirse, de cómo caminar, de no estar envueltos en problemas, etcétera, etcétera. No verse en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque representan a la realeza de tal país, por ejemplo. Bueno, si a ellos se les pide un estándar alto de cómo deben de conducirse, a nosotros, los cristianos, al discípulo de Cristo, también se le pide pues un estándar alto de cómo debe de vivir. Porque según leemos nosotros en Efesios, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué somos ahora en Cristo? ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Y se supone que todo aquel que dice que es hijo de Dios debe vivir como un hijo de Dios e imitar a Dios, vivir para Dios. Y la primera característica que yo les dije al principio de Dios fue la santidad. Se pide ser santos. Se nos pide ser santos. En toda vuestra manera de vivir, dijo Pedro. Pensar, hablar, actuar. Santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dijo el Señor. Y me seréis un pueblo santo, apartado. Entonces, se debe de pedir a todos los miembros de la congregación que vivan de esta forma, por lo que representa ser hijo de Dios, ser discípulo de Cristo. La Escritura dice en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, que mora en Él, que conoce a Cristo, que conoce su palabra, que está en una iglesia, que es salvo. El que dice que permanece en Cristo debe de andar como Él anduvo. Debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Era un hombre santo, santo Cristo. Entonces, este es el patrón de vida que le debe caracterizar a un discípulo de Cristo.
le debe de caracterizar a un discípulo de Cristo. Ahora, para volver a Corintios 5, la primera carta. ¿Cómo debe ser el trato de la iglesia a aquellos que no se conforman a este estándar de vida? ¿Cuál debe ser el trato de la iglesia de Cristo a aquellos que no se conforman al estándar de vida que marca la Escritura? ¿Hay serias consecuencias? ¿Hay serias consecuencias de eso? Claro que sí. ¿Qué dice Pablo? En el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo le está dando instrucciones a esta iglesia de cómo deben de tratar a los que viven desordenadamente. Y lo que vemos aquí es que dice: no os juntéis. Pero no solamente en esta carta dice Pablo que no debemos de juntarnos. La palabra juntarse significa mezclarse con ellos. Encontramos en la de Tesalonicenses 3, versículo 6, lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses, ¿qué les dije? 3:6, ok. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de Cristo. Aquí le dice a esta iglesia en Tesalónica: apártense de todo aquel que anda desordenadamente. Y también encontramos lo que dice en el 3:14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonéstale como hermano. Pero dice que lo debe señalar y no se debe juntar con él. Y usted está en el contexto de lo que está hablando Pablo aquí. Y también, pues Pablo dice en Corintios 5:4, el tal se ha entregado a Satanás. Y en el verso 2 dice: quítalo del medio de vosotros a tal persona. Y en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué tiene que ser? Evítalos. Apariencia de piedad, como una persona muy santa, pero va a negar la eficacia de esta piedad. A estas personas se tiene que evitar. Y también en Tito, capítulo 3, versículo 19, versículo 9 y 10. Tito 3, 9 y 10. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice Pablo? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, ¿es duro lo que dice Pablo? Deséchalo, señálalo, no te juntes con él, quítalo, entrégalo a Satanás, evítalo, apártate. Ese es el trato de la iglesia con las personas que deciden vivir habitualmente en sus pecados.
Ese es el trato, hermanos. ¿Es doloroso? ¿Es doloroso apartar a alguien de la congregación? ¿O es un orgullo o una alegría? Claro que no. No es así. Ahora, y si una iglesia no hace lo que el apóstol Pablo dice, ¿qué pasa con esa iglesia? Porque hay gente, parejas, divorciados, y muchas veces están en la misma congregación y están alzando sus manos y alabando a Dios y glorificándole y leyendo la Biblia, y salen, y Dios te bendiga, hermano, qué bueno, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Porque hay personas que no están casadas dentro de la iglesia, que están juntas, que están en amaciato y duran 5 años en la iglesia en fornicación, y están en un ministerio de niños, en un ministerio de enseñar a los hombres. ¿Por qué están así? ¿Acaso somos más sabios que Dios? ¿Somos más sabios que el apóstol Pablo? ¿O seremos más misericordiosos, más bondadosos y más amorosos con ellos? ¿O hemos sobrepasado nosotros? ¿O hemos sobrepasado el amor de Dios o la sabiduría de Dios para no hacer nada y tenerlos dentro de la congregación? Las instrucciones son claras del trato que se le debe dar a estas personas. Esas son las consecuencias. Quitarlo. En el Antiguo Testamento era morir. Aquí, para el tiempo de la iglesia, es solamente apártalo de la congregación, apártalo de la comunión cristiana. Ahora, dice, no se junten. No se junten. Pero, por ejemplo, hay casos donde si un matrimonio está en la iglesia y, por ejemplo, el hombre es disciplinado, pues esa hermana necesariamente tiene que convivir con él, tiene que sentarse a comer a la mesa con él. ¿Por qué? Porque es su marido. Los familiares, puede ser un hijo, puede ser una hija. No le dice, córrelo también de la casa. No, sino a la congregación. Apártalo, no te juntes. Obviamente, si alguien es disciplinado, por ejemplo, un marido está en disciplina de la iglesia, los familiares son los que, si son cristianos, los que necesariamente, los que van a llevar el trabajo de estarlo observando, a ver si hay un arrepentimiento en su vida, a ver si ha mostrado un quebrantamiento y quiere él volver nuevamente a la comunión cristiana. Los familiares son los primeros que pueden ver eso y notar. No es como algunos grupos, algunas sectas que se van al extremo de la disciplina. ¿Y cómo es con ellos? La pareja, ya sea el hombre o la mujer, es disciplinado, ¿y qué hacen? Le dicen a la pareja, déjalo, que se vaya de la casa o tú vete de la casa. Eso no enseña la Biblia, eso no está enseñando. Le enseña a la congregación que no se junte. Pero
El familiar directo es el que no puede evitar la compañía de él, pero debe buscar que este hombre o esta mujer muestre arrepentimiento en su vida. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, antes de pasar a lo que decimos, ¿a quién se disciplina dentro de la iglesia? ¿A quién disciplinamos en las congregaciones bíblicas cristianas? ¿A quién? Pero, ¿a los quién? A los que dicen ser. A los que dicen ser. Pero aquellos que han externado que quieren ser parte de tal congregación, ya sea en este lugar o en otro lugar, en cualquier parte, a los que expresan, hermano, hermana, queremos ser parte de la congregación. Oh, muy bien. ¿Qué se nos pide? Comprométete a vivir un estándar alto en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Comprométete a vivir en santidad. Comprométete con Dios. Eso es. Pero nosotros no podemos llevar disciplina con aquellas personas que vienen una semana, 2 semanas y luego se desaparecen 3 meses o 6 meses o 1 año. No podemos llevar disciplina. ¿Por qué? Porque en primer lugar no externaron con su boca que quieren ser parte de la congregación. No podemos disciplinarlo así. Aquí disciplinamos solamente a los que tienen el compromiso con la congregación. ¿Y por qué muchos no externan que quieren ser parte de una congregación? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no les gusta estar bajo autoridad de nadie. Por eso andan un tiempo acá y otro tiempo acá y otro tiempo acá. ¿Quién les va a decir? Si en este tiempo no externa que quiere ser parte, si acá en este lugar ni en este lugar no lo expresa, ¿bajo qué autoridad estás? Y van a decir, yo estoy bajo la autoridad de Cristo. Sí, pero Cristo dijo, sujétate a tus pastores, a tus servidores. ¿Cómo? A tus autoridades. No me malentienda, hermano. No estoy diciendo que usted nos visita hoy esté mal o cosas así por el estilo. No. Pueden venir a escuchar la palabra de Dios, pueden venir a alabar a Dios, etcétera. Pero nuestra responsabilidad está con aquellos que dicen que son parte de la iglesia, con aquellos que dicen llamándose hermanos, con aquellos. Yo no puedo llegar a disciplinar a los hijos de mi vecino. ¿Por qué? No son parte de la familia. Si lo hago me meto en problemas y voy a dar hasta la cárcel. Pero cuando somos parte de una familia, somos parte de una familia de fe, entonces sí tenemos el compromiso de disciplinar, y también este hermano o aquella hermana también debe entender que puede ser disciplinada si no vive una vida conforme al estándar que Dios marca en su palabra. ¿Me entienden? ¿Por qué Pablo dice que no nos juntéis con los fornicarios? No absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Y en el 11 dice, ni con los maldicientes o borrachos. Enumera su lista, Pablo, con precisamente el pecado que estaba sucediendo en Corintio.
había fornicación. ¿Por qué el cristiano no debe de mezclarse con los fornicarios? Porque el cristianismo debe mostrar el más alto grado de pureza sexual. El cristianismo debe de manifestar lo que Dios piensa en cuanto a la pureza, en cuanto a la fidelidad en el matrimonio, en cuanto a ser puro hasta llegar al matrimonio. Es el cristianismo el que debe de elevar esta forma de vivir y que debe de elevar, hermanos, y mantenerse en esa postura. El pensamiento del mundo en cuanto a la pureza, a la sexualidad, está en proporción a lo que piensa Dios. ¿Está alineado con el pensamiento de Dios? El mundo no. El mundo no piensa igual como piensa Dios en cuanto a la pureza. El pensamiento del mundo es antagónico a lo que Dios piensa en cuanto a este punto. Al mundo no le importa la pureza. Es más, hasta ridiculiza la pureza. Que un joven se mantenga puro es objeto de burla, de mofa, de persecución. Así piensa el mundo. Que alguien se mantenga fiel en el matrimonio es considerado como algo tonto. Pero Dios estima la pureza. Dios estima la pureza sexual en su pueblo. Dios la estima mucho. La fornicación es un pecado contra uno mismo, dice Pablo en el capítulo 6, versículo 18. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, el cristianismo eleva la pureza a un nivel muy alto de acuerdo al pensamiento de Dios. Y sigue diciendo también Pablo, no solamente con los fornicarios, sino con los ávaros. ¿Quién es un ávaro, hermanos? Un ávaro es, como lo traduce la escritura en el original, literalmente es una persona ansiosa de tener más, ansiosa de tener más, de tener lo que le pertenece a los otros. De allí la palabra ansioso y codicioso. En pocas palabras, una persona avara es una persona fraudulenta que hace fraude a los demás. Esa persona que dice, el que no tranza, no avanza. Es esa persona. Y ustedes saben cómo es la tranza, cómo es el fraude. Ustedes lo saben claramente cuáles son las negociaciones ilícitas y fraudulentas. Es una persona avara. Con los ladrones son aquellos que también tienen los mismos deseos, desean las cosas de los otros y mediante agresiones y violencia y amenazas despojan a las personas de sus pertenencias. Es un ladrón. Este es un pecado contra los demás. Si te fijas, el pecado de la fornicación es contra uno mismo, el pecado de avaricia y de robar es un pecado contra los demás. Dice la escritura que también idólatras. Y aquí quiero ser muy claro, idólatras. Tenemos a muchos que dicen que adoran al Dios verdadero, al Dios vivo. ¿Pero qué es idolatría? Todo aquello que está
antes que Dios. Pensamos nosotros que la idolatría solamente es adorar a San Judas Tadeo aquí, hincarnos y besarle los pies. Y a Santa Rita de Casia pedirle que nos bendiga y que nos ayude. Eso sí es idolatría. Eso sí es idolatría. Señalamos y estamos en contra de esa idolatría. Pero la Escritura dice que idolatría es todo aquello que está antes que Dios. Yo creo que tenemos que hacer algo con las personas que están llenos de idolatría en su corazón. De todos aquellos que dejan de venir al servicio cristiano en busca de las posesiones, en busca de las riquezas. Está un ídolo antes que el Dios verdadero. Y hay muchos idólatras en la congregación. Cuando una persona solamente me está hablando de sus planes de más dinero, más negocios, más esto, rápidamente me doy cuenta de lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué pecado hay? Idolatría hay en su corazón. En pocas palabras. Y sería muy difícil estar con alguien que siempre está hablando de esas cosas, que no busca a Dios, que no busca su palabra, pero sin embargo se llama hermano, se llama cristiano. Pablo sigue escribiendo en el 11, un maldiciente, todo aquel que injuria y ofende a los demás. Ustedes saben lo que es un maldiciente. Uno que dice injurias y ofende con sus palabras a los demás, palabras deshonestas, truhanerías, dice Pablo en Efesios. Y un borracho, ustedes saben lo que es un borracho. Ahora, la pregunta: ¿quiere Pablo que evitemos el contacto con todo pecador inmoral de este mundo? ¿Quiere Pablo eso? Claro que no, porque el versículo dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ahora, dicen ustedes, ¿no quiere Pablo que evitemos todo contacto con cualquier pecador de este mundo? Sino solamente con aquellos que se dicen hermanos y no viven de acuerdo a la palabra. ¿Es bíblico llevar una vida monástica, aislarse del mundo, para llevar una vida mejor delante de Dios, como hacen algunos hombres y algunas mujeres? No. ¿Por qué lo hacen esas personas que de aquí puedo ver yo el cerro que se llama de la Virgen? Y hay un monasterio, hay unos frailes que viven allí, no sé por cuántos tiempo estén allí, pero están separados pues del mundo, según ellos dicen, de todo contacto. Y están allá rezando y están allá haciendo muchas disciplinas que su religión les pide. ¿Eso es bíblico? Es bíblico que una monja esté en una casa y que no salga para nada, que nomás salga para ir a visitar a su mamá cuando está muerta, cuando falleció. ¿Es bíblico eso? ¿De dónde salió esa enseñanza de que tenemos que vivir una vida monástica para agradar a Dios, para llevar una vida mejor? Pablo no está diciendo eso. No está diciendo que debemos vivir una vida monástica aislada, sino que él dice solamente con los que se dicen. Pero ¿por qué no tenemos que salir de este mundo, hermanos? Porque somos la luz del mundo. Dice nuestra hermana, somos la luz del mundo. En Mateo 14, capítulo 5, versículo 14 y 16 dice que vosotros somos la luz del mundo. No se pone una luz debajo de la mesa, sino que se pone por encima para que alumbre todo lugar. La iglesia es luz. La iglesia es luz.
Y si tú eres un cristiano y tienes de amigo a un fornicario, a un ladrón, a un maldiciente, a un borracho, estás allí para hacer luz. Para hacer luz del mundo. Porque Filipenses capítulo 2 versículo 15 también dice que nosotros somos luminares del mundo en medio de una generación perversa y maligna, donde resplandecemos como luminares del mundo. Entonces estamos en el mundo y el propósito de Dios es iluminar, alumbrar, dar testimonio. Qué trágico es cuando ya el cristiano no hace ninguna diferencia del mundano, de tal manera que ya ni siquiera los mundanos, los que no conocen a Cristo, nos hacen preguntas acerca de nuestra fe. Ya no nos hacen preguntas. ¿Por qué no hacen preguntas? Porque tal vez nuestra vida no está despertándoles ningún interés a ellos. Y debemos de llegar al punto de que la gente nos haga preguntas. ¿Por qué no piensas igual que esto en cuanto al aborto? ¿Por qué no piensas igual que esto en cuanto al matrimonio? ¿Por qué no piensas igual que esto en cuanto a la pureza? ¿Por qué no piensas igual que esto en cuanto a la integridad? No, ya muchas veces no hay diferencia y la gente ya no nos pregunta. ¿Por qué? Porque nuestro cristianismo no es atractivo para ellos. No les atrae en absoluto. Otra pregunta. ¿Se le ha dado a la iglesia el derecho de juzgar el pecado dentro de su seno? ¿Sí se le ha dado un derecho? Pues de acuerdo a lo que dice el versículo 12 y 13 de 1 Corintios 5, ¿porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues al perverso de entre vosotros. Ustedes respondieron: ¿se le ha dado a la iglesia el derecho, la autoridad de juzgar el pecado dentro de su seno? Sí. ¿Por qué? Porque viene por el derecho, por la autoridad de Cristo. Viene el derecho por la autoridad de Cristo. Cristo le ha dado a la iglesia esa autoridad de juzgar el pecado, de disciplinar, de excluir a todo aquel que vive desordenadamente. En Mateo capítulo 18, versículo 17 y 20, dice lo siguiente: si no os oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es el verdadero significado de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra? ¿Cómo? Cuando se ponen la iglesia de acuerdo en una persona que no se arrepiente, que está obstinada en vivir en pecado, la iglesia toma una decisión, y la decisión es excluirlo. Ahí están atando ese pecado con él. Y dice también Cristo: y lo que pidieren les será hecho. Entonces, Cristo está de acuerdo con esa decisión de la iglesia. Si la iglesia toma la decisión
de perdonarlo, de nuevamente reintegrarlo. ¿Quién está de acuerdo? Cristo está de acuerdo con eso. Cristo le ha dado autoridad a la iglesia para llevar tales acciones. Ese es el verdadero significado, hermanos. Porque donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré congregado en medio de ellos. No piensen que solamente aplica, pues hermanos, somos 2, vamos a cantar a Dios. Aquí está Cristo. Sí está Cristo, está dentro de nosotros, pero Él está allí cuando estamos tomando la decisión de la disciplina. Entonces, ¿tenemos la autoridad de Cristo como iglesia de llevar tales acciones? Claro que sí, porque también nos dice Pablo, otra vez en la carta que estamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo para tomar esa decisión. La iglesia tiene el derecho de juzgar el pecado dentro de su seno. No tenemos el derecho de juzgar a las personas que van pasando allí. ¿Qué derecho me da? A ella le tengo que predicar el evangelio, les tengo que anunciar el mensaje de salvación. A ellos yo les tengo que decir, Dios te juzgará, arrepiéntete. Pero nosotros no podemos en ninguna manera salir y juzgarlos y condenarlos a ellos. Y para terminar, ¿cuál es la finalidad de la práctica de la disciplina bíblica en la iglesia? ¿Cuál es el fin en sí? Restauración, arrepentimiento. Dice nuestro hermano, restauración, arrepentimiento. Traigo varios puntos de cuál es la finalidad de la disciplina dentro de la iglesia. Número 1, llevar a cabo por bien de la persona la disciplina. No le hacemos un mal, le hacemos ¿qué? Un bien. El hombre de Corinto estaba engañado, viviendo una vida inmoral, y él pensaba que Dios aprobaba su relación con la mujer de su padre. Él estaba engañado. Entonces, por el bien, para que esa persona salga de ese engaño, se le disciplina y se dé cuenta de lo que está haciendo. Alejandro y Mineo pensaban que estaban bien cuando ellos blasfemaban contra Dios en 1 Timoteo 1:20, pero sin embargo, por el bien de ellos, por amor, se les disciplina para que se vuelvan pues del engaño. De lo contrario, si no se saca a una persona así, ¿qué está haciendo la iglesia? Serían animados a que vivan hipócritamente en la congregación, a vivir en hipocresía. Número 2, para que otros vean el peligro de pecar. 1 Timoteo, vamos rápidamente. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Cuando se disciplina en la congregación, ¿qué efecto produce en la iglesia? Temor, ¿no? ¿Qué pasó, Josué, con lo que tú enseñaste de Hechos 5? Dios disciplinó a Ananías y a Zafira. ¿Y qué pasó con la iglesia? Gran temor llegó sobre ellos. Llegó gran temor sobre ellos y mantenían su vida en santidad. Entonces, la disciplina es para que otros vean el peligro de pecar. En este caso, de los que persisten en no arrepentirse. Y también se lleva a cabo la disciplina por la salud y el testimonio de la iglesia en el mundo. Primera de Pedro 2,
12. ¿Sí? 2:12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es para salud de la iglesia y para testimonio, para que glorifiquen a Dios. Cuando le vamos a presentar el evangelio a una persona, para que dé gloria a Dios y no diga, todos allí son así, son así, son así, sino para que esté abierta, para que reciba el evangelio al considerar las buenas obras, las buenas acciones de los cristianos. Y también, hermanos, para reflejar el carácter santo de Dios, de una iglesia gloriosa y sin mancha y sin contaminación. Efesios 5, versículo 27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para eso, para reflejar el carácter santo de Dios en la iglesia. Número 5, para restaurar a la persona. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿para qué es? Es para restaurar, no para condenar a la persona. No para estarla criticando por lo que hizo, sino buscar su restauración, reintegrarlo nuevamente a la comunión cristiana, su restauración con Dios. Es para eso. No es un acto de venganza, no es algo vengativo, sino para restaurar. ¿Cuál es la actitud vengativa al restaurar? Sin misericordia, sin consideración. ¿Cómo? Destruirlo. ¿Qué pasó con la mujer que iba a ser apedreada? En Juan 8, la llevan los fariseos y la gente de ese tiempo, la llevan y la llevan a los pies de Cristo. Él está sentado. Le dicen, ¿qué se debe de hacer en este caso, según la ley? Y Cristo le dice, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y todos se fueron, desde el más grande hasta el más chico. Así se fueron. Pero allí se ve un corazón vengativo, destructivo, sin misericordia, sin gracia de parte de ellos. Mas Cristo le mostró gracia y le mostró misericordia a esta mujer. Entonces, lo mismo, nosotros disciplinamos o llegaremos a disciplinar para restaurar a la persona con misericordia y con gracia. Número 6. Para practicar el perdón y la consolación y el amor. Y esto lo voy a usar la 2 de Corintios 2, versículo 6 y 10. Para practicar el perdón y la consolación y el amor. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6 al 10. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él,
Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y el versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué dice este muchacho? O este joven, no sé cuántos años haya tenido, ya se había arrepentido. Y los corintios estaban duros para no recibirlo. Y Pablo le dice, van a consolarlo, perdónenle, ámenlo, intégrenlo. Porque ya lo he perdonado también yo. Para que Satanás no gane terreno, ventaja, para que no se llene de amargura y de rencor nuestro corazón, la iglesia, y Satanás pueda ganar ventaja sobre nosotros. Para eso lo hace. Entonces, ese es el fin de la disciplina bíblica. Si vemos todas estas cosas de la disciplina bíblica, concluimos que es para el bien de la persona, para que salga del engaño, para que otros vean la seriedad del pecado, por salud y testimonio de la iglesia, para reflejar un carácter santo, para restaurar, consolar y amar y perdonar al que ha sido disciplinado. Entonces la disciplina es negativa o positiva. Positiva. Es piadosa, es buena la disciplina. Esa es la finalidad, pues, una disciplina piadosa y positiva, hermanos. Termino con esto y continuaremos la semana que viene, el domingo, con lo que sigue diciendo en cuanto al juicio. Vamos a orar.